Hola, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a el Twitch de PAP2. Si nos pueden confirmar si nos ven y escuchan bien, les agradecemos. Ahí tienen el chat abierto y hoy tenemos a un invitado especial. A ver si si se escucha. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Bien? Hay un pequeño delay. Perfecto, se escucha bien, fuerte y claro, con una larga distancia. Desde Sucre tenemos a nuestro invitado, a Diego Mondaca, que le damos bienvenida. Diego es director de cine, se inició con el documental, su última película es una ficción que se llama Chaco, que se estrenó en el Festival de Rotterdam. Diego estudió en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, con La Chirola, el corto que acabamos de ver, participó en muchos, muchos festivales. eh, y después hizo en el medio Ciudadela, también otro documental que tiene algún punto de conexión con La Chirola. Así que bueno, bienvenido Diego, ¿cómo estás? Leandro, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Es una alegría volver a dirigirme al pueblo argentino. Desde acá, de Sucre, voy a precisar, es Mollemayu, mi comunidad, y desde la Huerta, el futuro, que es mi casita. Así que desde acá les saludo y es siempre una alegría poder seguir conversando alrededor de la chirola en el posteo la gráfica que me pasaron, me imaginé, es decir, los orígenes, los problemas y las consecuencias alrededor de la chirola, porque también es justo decir que es un trabajo que ya tiene más de 10 años, en tanto yo he cambiado, o sea, decir, he tratado de avanzar, o al menos, no sé si avanzado, pero he ido seguramente hasta otros lugares para justamente hacer Ciudadela y también Chaco, ¿no? Pero en el fondo siempre lo digo y siempre siento que vuelvo y regreso a la Chirola como para hacer una revisión de aquello que me inició, digamos, en esto, ¿no? Entonces, agradecido de volver como una suerte de orígenes y también de volver a verte a vos, que con la Chirola nos conocimos. Así que es siempre Es emocionante. cierto, éramos muy jóvenes. Eh, Yo me mantengo. Está muy bien, está muy bien. Sí, con Diego nos conocimos en algún festival, él con La Chirola y yo con Parador, supongo. Sí, Eh, sí. por ahí, para empezar, acabamos de ver el corto, La Chirola. Eh, Siempre nos gusta mucho proyectarlo, hemos proyectado muchas veces en nuestras aulas. Hoy que con esta posibilidad de la virtualidad aprovechamos a proyectarlo y conversar con vos. Por ahí, mientras los chicos también pueden ir preguntando a lo largo de la charla a través del chat, contarnos un poco cómo fue ese primer contacto, esa primera idea y ese primer vínculo con este Pedro tan particular, el protagonista de La Chirola. Mm, uh, Me hace recorrer la memoria, Jorge. Por suerte la memoria también es accidentada y fragmentada. Pero, a ver, primero decir que La Chirola es mi tesis de la Escuela de Cine en Cuba, como indicó Leandro, Jorge Leandro, y que, bueno, fue una película que nos abrió un universo no solamente a nivel de realización, sino también como fue el caballito de Troya hasta hoy, hasta Chaco, ¿no? Es decir, que esté acá con ustedes también comprueba que la Chirola sigue siendo una punta de lanza. Y fue muy tortuoso. Nunca se escribió nada en concreto sobre la Chirola, siempre se revisaron alrededores. En primera instancia yo había pensado una película sobre las maquilas en mujeres tejedoras de cadenas de oro en el Alto de La Paz. Ese era el primer proyecto que yo presenté a mi escuela como para hacer la película. Pero al momento de llegar a Bolivia, la realidad me vencía. Y es un problema porque yo había estado al menos 3 años fuera de mi país. Mi país había cambiado muchísimo. Yo me fui el 2005, finales 2005, justamente en el ascenso de Evo Morales en su primer gobierno. Y en esos 3 años, pues el ánimo del país y en realidad todo el país cambió
hacia un lado mejor, ¿sí? Voy a hablar de esos primeros años, para no meternos en complicaciones todavía. Pero entonces yo tenía que reconocer también ese país, ¿no? Este país que había cambiado y yo volver a caminarlo desde otra mirada, desde un país fresco, desde un país renovado, de un país que estaba ampliando su mirada también, ¿no? Entonces, desde ahí fue complicado. Digo, complicado en lo bueno, ¿no? Ahí quiero decir, quiero dejar claro que la realidad siempre nos vence. Entonces, nosotros tenemos que tener una preparación inmensa, no para ir a chocar con la realidad, sino también, sino encontrar nuestro lugar o encontrar el lugar de la cámara, que se podría decir en cine, para que estar al menos al tono de un mundo que cambia muy a pesar nuestro, ¿no? Es decir, siempre nos gana. Llegué a Bolivia y no se pudo hacer esa primera idea. Yo caminé fui entrevistando a alguna gente, pero son lugares muy blindados también, ¿no? Entonces, y también era en una ciudad como El Alto que estaba todavía muy dolida de lo que había pasado el 2003, que eran las matanzas por la guerra del gas. Entonces, que un chico medianamente blanco que venga estudiando de una universidad extranjera a querer hacer una película, pues también les parecía extraño porque mucha prensa, también muchos colegas de cine habían ido al Alto justamente a querer retratar aquella ciudad rebelde, ¿no? Como es el Alto. Entonces, con todo eso uno se choca. Estos son los contextos de un film, ¿no? Son lo que quizás no queda en la pantalla, pero sí es algo que tenemos que considerar. Y muchos de los realizadores, me incluyo ahí, escondemos esto porque queremos poner la imagen perfecta, el testimonio adecuado, es decir, los éxitos del film, ¿no? Los éxitos de ese proceso, cuando también deberíamos dar cuenta de lo que ha sido los avatares, de lo accidentado que resulta llegar a reflejar una idea de la mejor manera posible. Bueno, comencé esto, después entrevistaba a señoras que habían estado presas por problemas con sus empleadores y que les acusaban de robo de las cadenitas de oro, entonces estaban en las cárceles de mujeres. Y era la primera vez que yo entré a una cárcel de mujeres, a una cárcel, nunca había entrado antes. Me sorprendió mucho que dentro de la cárcel todo se repetía, es decir, todo el paisaje que tú podías tener en la calle se repetía, casi exactamente. Era como entrar a un barrio malo, entrar a un mercado, entrar a un laberinto que es propio de la ciudad y no y está muy ajeno al imaginario de cárceles que tenemos, ¿no? Al imaginario que se construye. Poco a poco eso me llevó también me indicaban contactos, me indicaban gente, y me llevó a la cárcel de San Pedro, que es una cárcel que es de hombres, en principio, aunque viven familias, pero que está en uno de los barrios más céntricos de la ciudad, ¿no? Y de La Paz, está en el corazón de la ciudad. Y esto también te hace pensar como cómo están estos diseños de cárceles. Y bueno, ahí fue mudando toda la idea inicial. Después yo ideé primero en realidad Ciudadela, que es en cronología es mi segundo film, pero es que Ciudadela no lo pude hacer porque ahí los carceleros no me dieron el permiso. Yo tenía un permiso, sí, de la institución, del gobierno, ¿no? Del régimen penitenciario, pero la organización interna de la cárcel no me dio el permiso para poder hacer el film. Entonces no lo pudimos hacer. En eso, con todo el apremio que teníamos, ya estaban todos mis compañeros en Bolivia. Es decir, esta también es la tesis de fotografía de Andrés Boero, que estudió fotografía en Cuba, de Rubén Valdés, que estudió sonido, entonces su tesis documental en sonido, de Aldo Quiroga, que es su tesis de documental en montaje, ¿no? Entonces, de todo el grupo era la tesis. En eso, una amiga me dice que su tío había estado en la cárcel y que podía hablar con él y que quizás me iba a dar algunos contactos, algunos datos. Me da el teléfono de Pedro, nosotros estábamos muy desesperados, faltaba muy poco para que tengamos que volver a Cuba, si teníamos ya un boleto comprado para volver a Cuba y no teníamos ninguna imagen.
Yo estaba muy desesperado y estaba de verdad resignado y casi iba a hacer lo mismo de que, como no sé, filmar la llamita que camina por la montaña y decir que es mi tesis y bueno, chao. No había otra posibilidad. Y ahí contacto a Pedro, nos reunimos en un parque en la zona sur de La Paz y hablando con Pedro, él nos da él me da a mí una síntesis muy rabiosa, digamos, de todo lo que yo había visto en la cárcel y todo lo que yo había leído alrededor de la cárcel, ¿no? Para esto yo tuve que leer un libro fundamental, que no sé si, bueno, lo vayan anotando, voy tirando, es de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, que es un libro muy clásico para quienes estudian psicología o quienes están un poco curiosos de estas cosas, es un clásico. Viktor Frankl son un poco sus memorias sobre los campos de concentración nazis. Y también yo había leído un libro que fue fundamental hasta hoy, me remito mucho a ese, es de Dostoyevsky, que es Recuerdo de la Casa de los Muertos. Creo que eso es fundamentalmente. Y Pedro sintetizaba todo eso, con su propia voz, su propia personalidad, sus propios tempos, su propia vivencia, ¿no? Entonces era impresionante, para mí me dejó como muy anonadado. Al día siguiente, bueno, yo vuelvo a casa y les digo a mis amigos, che, he encontrado a quien puede ser un personaje. Si yo estaba decidido a hacerlo con él, pero obvio teníamos que preguntar y yo asegurarme si esa intuición era correcta, o al menos era atractiva, ¿no? No sé si las intuiciones son correctas, pero sí puedo entender que son atractivas. Entonces era atractiva para mis compañeros. Entonces fuimos a hablar todos con él al día siguiente y ese día se decidió que íbamos a filmar con Pedro. Y en total filmamos 7 días con él, 7 o 6 días con él, y al octavo día nos estábamos yendo a Cuba con un material que intuíamos que era muy potente y muy fuerte, pero no sabíamos cómo surcirlo. Está buenísima esa aproximación al personaje y cómo se lo empieza a recortar a ese personaje, ¿no? Como que lo conoces, lo conocen, pero lo podrían haber tomado desde el punto de vista del ex convicto, de él como personaje más activista, desde distintos recortes posibles. Contarnos un poco en ese sentido de preparación qué recorte apuntabas y cómo un poco también la realidad y el propio Pedro en rodaje fue transformando por ahí algunas de esas ideas preconcebidas, ¿no? Es súper importante esa pregunta. Bueno, Leandro me conoce muy bien. Yo creo que es lo más difícil, ¿no? Porque el primer acercamiento siempre es prejuicioso, queramos o no. Entonces aquí la primera intuición estoy hablando mucho de intuiciones y creo que han sido intuiciones. Después con el tiempo uno hace una película siguiendo intuiciones y después las va transformando en conocimiento o en algo quizás verdadero. Pero sí, las intuiciones que teníamos era primero no juzgarlo, es decir, no acercarnos a él desde el delito que había cometido, sino más bien explorar a aquella persona que atravesó ese espacio, cómo ese espacio había hecho mella en su cuerpo o en sus formas de pensar, ¿no? Pero conforme íbamos avanzando en las entrevistas, en el tiempo que estábamos con Pedro, nos dimos cuenta que era necesario tener algún dato que ubique al espectador. Por eso es que al principio él va diciendo cómo viene. Pero utilizamos, como también no teníamos mucho tiempo para pensar, es decir, el espacio para pensar, tuvimos que hacer algo muy rápido. Bueno, va a ser inicio, nudo y desenlace, es decir, esta estructura aristotélica clásica, que yo no está mal y creo que en toda película la podemos identificar. Siempre nos queremos alejar, pero volvemos a esa estructura, porque también es una forma también de educación occidental que tenemos, ¿no? Entonces, era el momento de su llegada, cómo se fue transformando dentro y cómo sale, ¿no? Es el inicio, nudo y desenlace. Entonces, al inicio había que decir
más o menos por qué y cómo ingresó a la cárcel. Y ahí es donde él da un pincelazo que nosotros lo tratamos de dejar en la ambigüedad, porque Pedro hizo muchas cosas y también se inventó muchas otras y también le inventaron muchas otras, ¿no? Entonces ahí era imposible meterse con las tres líneas para poder dilucidar por qué entró. Y en el fondo, como decía al principio, nosotros no queríamos ser policía, nosotros queríamos conocer a una persona, queríamos acercarnos a una persona. Recuerdo mucho ahí todos recordarán la escena de la llamada telefónica. La llamada telefónica sucedió el segundo día que estábamos filmando y nosotros estábamos muy inseguros porque estudiantes nuevos, tímidos también, es esta combinación medio rara y peligrosa que es entre la timidez y la bravuconería también, de querer ser grandes directores, de demostrarlo todo en una tesis, y siendo que no puedes articular una pregunta, ¿no? Para una entrevista. Y ahí estábamos con la cámara en trípode, Andrés al lado de la cámara y del otro lado yo, y de frente yo sentado, y de frente estaba Pedro sentado. En eso yo le digo a Pedro, de estas preguntas, yo siempre digo, me parece muy ridícula, ¿no? Porque, claro, da una idea de que yo querer intelectualizar algo que no tenía por qué serlo, pero desde ahí partió. Y le digo, y esto yo lo escuché de Borges, bueno, no lo escuché de Borges, lo leí acerca de Borges. Y él decía que la espera es lo único que nos mata. En alguna parte lo dice, no sé dónde, pero... Entonces, yo le decía a Pedro, ¿cómo es la espera en la cárcel? ¿No? Siempre hay yo creo que hay una pedantería del director siempre, y eso creo que hay que observarlo, y para eso está el equipo de gente, porque sentimos que tenemos que comprobar verdades con el interlocutor, ¿no? Con el personaje. Yo creo que ese es uno de los primeros errores, y ese ha sido también mi error o nuestro error también como equipo al inicio, al intentar acercarse a alguien. Uno quiere posicionarse, y es peligroso también, porque estás sobre el personaje, y no estás dejando que el personaje sea, y tú estás queriendo estar sobre el personaje para al final no hacer tu película, no hacer una película, sino hacer una suerte de espejo tuyo, es como muy del ego, ¿no? Entonces, por suerte tenía un excelente equipo de amigos humano y talentoso que me decían, me recordaban todo eso, ¿no? Pero ahí fue lo mágico de Pedro, porque Pedro tomó silencio, y yo creo que Pedro ha sido muy generoso en muchos aspectos que todavía algunos no nos damos cuenta. Pero él esperó y nos dice, ¿pueden seguirme? Y se comienza a levantar. Por suerte, el Andrés, el fotógrafo uruguayo, saca la cámara, listo para seguirlo. Yo me levanto, agarro con una mano el banquito donde estaba sentado, con la otra mano el trípode y busco esconderme. Rubén, que estaba atrás de nosotros con el micrófono, se esconde detrás de un muro. La María Alicia, que era asistente de dirección, una puertorriqueña, sale de la casa. Entonces dejamos que haya esa posibilidad de esos 360 grados y un plano secuencia de 3 minutos, ¿no? Lo único que yo pensaba, o sea, era muy emocionante, y mi pensamiento final era que por favor no haya cortado, que el Andrés no haya cortado la imagen. Cuando revisamos acabó ese plano secuencia hermoso que hace Pedro, muy potente, y todos estábamos erizados. O sea, yo no sabía por dónde continuar. Todos estábamos muy emocionados. Entonces, el Rubén nos dijo, bueno, aquí se acaba. Un cubano así, aquí se acaba. Entonces, ahí apagamos cámara, guardamos equipo y nos dedicamos a estar con Pedro y charlar con Pedro. Eran las 3 de la tarde, es decir, teníamos baterías, teníamos luz, teníamos todo para continuar. Pero lo mejor para poder sostener una relación con tu personaje, es decir, con una persona con quien estás entablando un diálogo, que no es una persona, lo mejor era charlar. Era que después de todo lo que nos había contado, poder también ayudarle a salir de ese recuerdo, porque toda la película son recuerdos,
duros, salir de ese recuerdo duro y nosotros ayudarle. Es decir, es también hacerse cargo de lo que tú generas, ¿no? Y ese hacerse cargo está tanto en el proceso de hacer una película como en la consecuencia de la misma, ¿no? Nosotros no nos podemos desligar del trabajo que hemos hecho. Nosotros tenemos que mediarlo para que sea discutido de la mejor manera y la profundidad adecuada, ¿no? Y no soltemos las películas a razón de lo que dirá la crítica, a razón de lo que dirá el público. No, nosotros somos responsables de esa película. No podemos soltarla. Entonces, ahí yo creo que comienza también el hacerse cargo de lo que uno genera y también, porque tú estás destapando situaciones muy dolorosas en muchos casos, ¿no? Y esas situaciones dolorosas eh, sirven para el cine. Está bien, pueden servir para una trama, etcétera, pero tenemos que hacernos cargo. En cuanto no nos hacemos cargo, la ética nuestra, no como cineastas, sino como personas, está muy cuestionada. Bien, está buenísimo. Ahí empiezan a aparecer algunas preguntas. Voy a invertir el orden. Iván pregunta, el recurso del blanco y negro, que me parece a mí que encaja muy bien, ¿fue una decisión de postproducción con el material o fue una decisión de rodaje? Después voy con las Ay, otras gracias. preguntas. Gracias. ¿Quién era quien preguntaba? Iván. Iván. Gracias, Iván. Es fundamental esa pregunta porque en la escena del teléfono nos dimos cuenta que la película tenía que ser a blanco y negro, ¿no? Era una idea de poder dimensionar toda la luminosidad del testimonio que daba Pedro, como también la oscuridad de muchos momentos de su vida que también nos narra. Era una solución que pensamos adecuada. Para la película está bien, yo creo que funciona, yo creo que ya con los años se ha, digamos, demostrado que esa decisión era correcta. Y ahí fue un esfuerzo tremendo de Andrés porque para poder tener ese contraste de los negros y los blancos profundos, los blancos bien blancos en el digital y los negros bien negros en el digital, que también es dificultoso, Andrés filmó a colores, pero pensando pensando en la posibilidad, pensando en el hecho de que íbamos ya a cambiarlo a blanco y negro en postproducción. Entonces, tenían los blancos súper estallados y los colores también. Es decir, si tú ves esas imágenes a color, es horrible, está muy mal, pero está pensado para eso. Entonces, el ejercicio mental que hacía Andrés todos los días era muy fuerte, ¿no? Porque tenía que imaginar a blanco y negro, siendo que está viendo a color. Y también eso marcó una suerte de rigor de filmar. Y estaba ese rigor, estaba el segundo que nunca el Andrés podía usar el zoom, podía acercarse, alejarse con el cuerpo, tener esa sensación corporal de acercarse y alejarse. Y también que todos los frames que son las escenas de los perros, algunas otras que son a 60 cuadros, están filmados desde cámara en tarjeta. Nosotros hemos usado una cámara que es muy, no sé si obsoleta, esto puede develar nuestra edad, pero hemos usado la P2, la Panasonic P2. Tanto en cinta, no teníamos plata para filmar, entonces no teníamos tarjetas para poder filmar y filmar en tarjeta. Entonces teníamos en cinta y algunas cositas que podíamos hacer en una pequeña tarjeta que teníamos. Una tarjeta de poca capacidad, quiero decir. Entonces así se decidió qué iba en tarjeta y qué iba en cinta. Y los perros con esos ladridos ralentizados a 60 cuadros eran en tarjeta. Entonces era una de las premisas esas, todo hacerlo desde cámara, nada dejarlo a postproducción. Y lo mismo sucedió, el mismo rigor para el sonido. Todos los sonidos tenían que ser capturados ahí. En absoluto. Solo hay un sonido que es un hiss digital que se usó, pero el resto son sonidos que hemos registrado ahí en la altura de La Paz, que tiene condiciones climáticas muy particulares para el sonido. Es un sonido que fluye muy limpiamente, porque no hay partículas de humedad en el aire, entonces el sonido mantiene su naturaleza brillante y la onda no es interrumpida por el choque con partículas húmedas, ¿no? Esto lo entendimos después, pero creo que es interesante tenerlo en cuenta al momento que uno también observa el paisaje en el que está filmando y en el que está grabando, ¿no? El paisaje también es el aire.
No sé, dime, Leandro, si me estoy yendo por muchos lados. No, pero... no, está muy bien. Está buena esa tensión entre lo que preparamos, lo que pensamos, lo que pautamos y lo que la realidad nos da, ¿no? Como esos matices me parece que están muy buenos en profundizar, en ir por ahí. Hay dos preguntas puntuales sobre Pedro. Lola pregunta si Pedro vio La Chirola y qué opina. Y Diego preguntaba si hablaron del Che con él, que él supone que era del ELN. Ah, del Che. Y después quieren que redondees un poco la idea esa del sonido y el aire húmedo, el pollo. Buenísimo, vamos, pollo, voy por eso. Pedro vio, esto es bien lindo, Pedro vio la película, o sea, yo después de estudiar me fui, no regresé a Bolivia, pero me encargué de que un DVD, esto también nos devela, ahora son links, ahora es un drive, pero bueno, que un DVD le llegue a Pedro directamente, ¿no? Y Pedro le gustó tanto que agarró la película y la grabó. Se consiguió un amigo y grababa, hacía copias, muchísimas copias, y las vendía. Él hizo también su tapa del DVD. Entonces las vendía en mercados, en calles populares, etcétera, y las vendía muy bien. Hacía un pitch perfecto: esta es la historia de mi vida, aquí está la verdadera chirola, qué sé yo, se inventaba toda una cuestión y vendía. Y era así, se convirtió en nuestro más perfecto, ¿cómo se llama? Nuestro más perfecto distribuidor. Y quizás el más honesto distribuidor, ¿no? Entonces, nosotros ahora en la programación que tenemos con el Cineclubcito tenemos varios problemas con algunos distribuidores. Pero bueno. Y el cine latinoamericano tiene todavía muchos problemas con distribuidores, ¿no? Pero también parte de nosotros porque les entregamos los derechos a franceses, americanos, para que hagan ese trabajo que tiene que ser nuestro, si es que queremos hacernos cargo también de las películas que hacemos. Entonces Pedro comenzó a venderla mucho y me acuerdo mucho, yo estaba en México y ya estaba preparando Ciudadela y la productora que era de Ciudadela me dice, me llama, ¿no? Me dice, Diego está vendiendo La Chirola, está pirateando tu película y no sé qué. Y yo digo, ¿quiénes son? Ese es Pedro. ¿Quién más? No sé, se hace ayudar. Ya, bueno, ¿quién más vende esto? No, solo Pedro. Bueno, si es solo Pedro y las monedas van para Pedro, no lo jodan, no lo molesten, porque le corresponde, es lo mínimo que yo puedo hacer, ¿no? Pero lo mínimo. Entonces Pedro hacía lo que quería. Yo le decía, en el momento, si hay alguien más que esté haciendo esto, avísenle a Pedro y él se encargará, ¿no? Entonces fue, fue el mejor distribuidor. Y lo más lindo también es que yo, bueno, volví a Bolivia en algún momento y me cruzaba pues con colegas, con gente o amigos. De hecho, fueron amigos que nada que ver con el cine, pero sabían que yo había estudiado cine. Y me dicen, oye, hay una película blanco y negro de un tipo que está súper loco y habla unas cosas buenísimas, ¿no? La nueva generación estoy viendo por ahí. Ahí está, asoma, mira, asoma por ahí el perfil, tímido. Entonces, y me dicen, hay un tipo que una película que ha hecho está muy buena, te deberías verla, Diego. Y yo les preguntaba, ay, ¿cómo es? Es blanco y negro y el tipo estuvo en la cárcel, pero sale. Entonces me estaban narrando la chirola. Y yo decía, buenísimo, ¿y dónde lo encuentro? En tal lugar, está aquí, está allá, ves aquí. Entonces, estaba en varios lugares de la ciudad. Entonces yo decía, buenísimo, gracias, voy a ir a verla, ¿no? Nunca les decía que yo lo había hecho, pero eso me gustaba mucho porque no se identificaba al autor, ¿no? Es decir, a mí. Es decir, que la película era realmente en un punto de Pedro, su vida y Pedro. No era de Diego Mondaca que había hecho el film tal. Entonces, eso me gustaba mucho, porque, porque también es justo eso, ¿no? O sea, yo no he pretendido... Es también un problema nuestro como realizadores el pretender la figuración constante, ¿no? Cuando tú estás valiéndote de alguien, alguien está siendo un medium, eso también tendríamos que analizarlo mucho, para tus ideas. Pero a veces tus ideas son insuficientes o son simplemente una idea y quien las desarrolla son los personajes, son las situaciones, es el equipo, son los contextos, ¿no?
si bien el director puede tener la idea inicial, también es muy caprichoso ese y muy egoísta. Es una posición muy egoísta porque también tienes un equipo que está convencido de tu idea, pero no puede estar subyugado a esa idea. Esa idea se tiene que quedar muy atrás porque hay mucha gente trabajando en esto, ¿no? Entonces, esto sucedió así. Y creo que ahí está la evidencia y la posibilidad de un cine colectivo, verdaderamente colectivo, donde se diluyen los roles piramidales, que en el cine son muy piramidales, son muy jerárquicos, y también son muy machistas, patriarcales, violentos. Entonces, estas formas colectivas llanas pueden hacer que el cine en su proceso sea más justo, ¿no? Y entender que la justicia de un film no es el éxito que tiene, sino el proceso cuidado que logra, ¿no? Eso por un lado. Luego era del sonido, ¿no? Sí, lo del Che, si hablaron acerca del Che con Pedro. Ah, de Mr. Guevara. Sí. No se habló de Guevara concretamente. Hay mucho material que quedó fuera. Muchas cosas hablaba Pedro, y hay un buen material que quedó fuera, pero ese material yo me encargué de destruirlo, la verdad, porque es un material que podía ir muy en contra de Pedro. Yo no sabría en qué manos quedaría en ese material, o yo no iba a saber hacia dónde iba mi cabeza en el futuro. Entonces, si quería hacer con ese material algo más, entonces hubiera traicionado no solamente la película, La Chirola, sino hubiera traicionado también a mis amigos, es decir, el equipo, y hubiera traicionado también a Pedro. Entonces, y también si esas declaraciones de Pedro caían en personas que no lo conocieran o que entendieran al cine desde un lugar sensacionalista, pues iba a ser muy peligroso. Entonces, ese material está destruido. Me encargué de eso, por suerte. Y, y también que no se habló del Che Guevara. Pedro estuvo vinculado con la izquierda en general, la izquierda de ese tiempo, ¿no? De los 80s, 90s principalmente, por uno de sus hermanos, por una suerte también de reacción que había a una primera democracia, que también era muy frágil en los 80s. También se vinculó con grupos guerrilleros, pero que fue una de las razones también, unas cuestiones ahí que tuvo para caer preso, pero no, del ELN, el ELN es de Cochabamba, ¿no? Es un partido de Cochabamba que fue muy golpeado por la dictadura. Si, digamos, capturaban a un militante del Ejército de Liberación Nacional, no le tenían perdón alguno los militares y lo acribillaban en ese momento, ¿no? Entonces, tal vez por eso lo pregunta Iván, pero no era del ELN. Bien, y Pollo o algo así, pide que si podés contar un poco mejor lo del sonido y el aire húmedo. Voy a intentar hacerlo mejor, Pollo, pero pasa que, bueno, el sonido tiene una característica de onda, ¿no? Y viaja a través del aire. Entonces, al viajar a través del aire, si atraviesa un muro, es la ventaja del sonido, que puede atravesar muros, no es la imagen, atraviesa muros, atraviesa cuerpos, pero a medida que atraviesa cualquier cuerpo que choca con cualquier cosa de estas, pierde fuerza. Entonces, se opaca su llegada, la onda se hace más pequeña, ¿no? Entonces, cuando la onda ya se acaba, es que también se acabó el sonido. Entonces, en cuanto no haya esa posibilidad de choque, la onda sonora va a poder permanecer uniforme por mucha más distancia. Esto pasa también por las partículas de humedad. En Buenos Aires, en la Amazonia, existe una humedad en el aire mucho más fuerte que en zonas desérticas como La Paz, por ejemplo, o el Salar de Uyuni, ¿no? En el Salar de Uyuni esto es impresionante. Me ha tocado filmar ahí y tú puedes hablar y la persona que está a 50 metros te escucha, pero de una perfección, perfectamente. Entonces, si estás con los audífonos, estás grabando sonido, es de terror,
es de terror para el sonidista porque escuchas absolutamente todo, escuchas la barriga del colega, ¿no? O sea, escuchas todo. Entonces es muy molesto ser sonidista en el salar porque escuchas todo. Si ya los sonidistas están tachados también de molestosos para pedir el silencio, en el salar no hay quien los aguante. Entonces, esta es la característica del sonido. Y me gusta mucho esto de la onda del sonido y que atraviesa paredes, atraviesa cuerpos, ¿no? Porque es una particularidad que no tiene la imagen y es algo que, bueno, lo ha desarrollado mucho mejor, o con otras palabras, Lucrecia Martel, ¿no? Es algo que se te queda en el cuerpo. Entonces, mucho de mi trabajo, a partir de entender esto, está en la memoria sonora, no en una memoria de imágenes, sino en una memoria sonora. Y a partir de un sonido que permanece en nuestro cuerpo como memoria, entonces a partir de ahí comenzar a construir imágenes. De hecho, creo que no estaría lejos de cierto decir que Ciudadela parte de eso también, y que se apoya en una posibilidad sonora para dar un paisaje de aquello que narra Pedro, ¿no? Si ustedes asisten, bueno, yo lo voy a pasar, o los tiene ya, o bueno, igual están por todo lado, La Chirola, Ciudadela y Chaco, el trabajo de sonido se hace más cuidadoso, ¿no? En entenderlo como un concepto y entenderlo como una materialidad mayor a la imagen. Pollo, espero haber explicado bien. Sí, seguramente Pollo estará feliz. Bien, hay más preguntas. Antonella pregunta, cuenta que le llamó la atención los planos enteros fuera de foco. ¿Cuál fue la intención de esos planos? A lo que hablábamos, de esos que se hicieron a 60 cuadros. Bueno, la intención era un poco... quizás darle una suerte de misterio a esas situaciones, darle un lugar a esas imágenes más lúdico y diversificar también ese blanco y negro que en un punto se podía hacer muy pesado. Una película en general de blanco y negro es muy pesada sostenerla así, entonces pensábamos que por ahí podía haber. Y narraba también los momentos más oscuros quizás de Pedro. Esa idea surgió, Pedro fumaba mucho marihuana en pleno del rodaje, ¿no? Entonces, considerando también todo su pasado, nosotros no queríamos que aparezca en imágenes fumando, porque el público lo podía sindicar a partir de ahí y dejar de escucharlo. Entonces, evitábamos eso. Entonces yo le dije al Andrés, en el momento en que Pedro agarre tampoco le podían decir que no fumes, no agarres, no le puedes prohibir. Lo único que hacíamos era irnos en fuera de foco lentamente o alejarnos o salir del cuadro para que no, o sea, no, para cuidar al personaje. Y después ese recurso lo comenzamos a utilizar en Los Perros, que era una metáfora también de su pasado, de la pichuca, de todo lo que fue ese momento, entre luminoso y doloroso, ¿no? Bueno, y justamente aparece Chicho en pantalla. Y después preguntan cómo había una más. Sí, ¿cómo prepararon o le explicaron a Pedro las intenciones o lo que querían lograr con el documental antes de empezar? ¿Cómo? Perdón. Tengo una voz acá cerca, pero sí. ¿Cómo prepararon o le explicaron a Pedro las intenciones o lo que querían lograr con el documental antes de empezar? Buenísimo. ¿Quién fue esa pregunta? Eso lo pregunta Denise. Denise. Gracias, Denise. Esa es una pregunta fundamental. 10 puntos para Denise. Era bien complejo, ¿no? Porque no teníamos mucho tiempo. Entonces nosotros solo filmábamos en las tardes, pero yo en las mañanas yo solo me iba con Pedro a charlar y nos íbamos a almorzar a un mercado popular y comíamos, y ahí yo iba rondando los temas. Yo tenía una suerte temática porque ya había preparado una suerte de escaleta para Ciudadela, un film que no pudimos hacer. Pero esas preguntas las trasladaba, ¿no? Hacia Pedro. Entonces yo iba midiendo a Pedro la posibilidad de algún tema para hacerlo esa tarde.
Entonces dije, vamos a hablar, hoy día tenemos que hablar nos toca la parte del inicio, entonces tengo que saber cómo entró, qué pasó. Entonces le iba como que calentando la memoria. Y después íbamos a su casa, todo el equipo llegaba y comenzábamos a filmar y así se iba dando. Ahora, el Pedro siempre supo, y esto siempre yo cuido mucho, siempre supo exactamente lo que queríamos hacer. Un documental sobre esto que habíamos dicho, cómo fue el ingreso, su transformación interna y cómo había sido su salida, es decir, qué consecuencias había tenido en la cárcel en su vida para estar viviendo en una casa alejada, con solamente sus perros, pero teniendo una vida feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo había sido eso? Queríamos que siempre que nos cuente esto. Y ahí los puntos claves eran como el ingreso, era la audiencia final, eso que también está filmado, era también su caminar por las montañas y con la luna de fondo atrás, y sus perros, etcétera, ¿no? Pero nunca le escondimos nada. Y además que Pedro era un tipo muy, bueno, muy inteligente, con una voz increíble, que fotografía muy bien, que sabe exactamente dónde está la cámara, que le gusta la cámara, entonces que también pedía. Por eso teníamos nosotros la libertad de acercarnos totalmente a él, acercarnos y alejarnos en cada momento, ¿no? Él participó mucho en esto, quiero decir que Pedro participó mucho de la realización, de la forma cinematográfica de la película, ¿no? Entonces, no solamente fue un sujeto del film, sino fue un actor, actor en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Bueno, actor en un documental, básicamente también, ¿no? Es decir, que eso también es algo que aprovechamos en esta película, que Pedro quería tener una presencia fuerte. Entonces, lo de la llamada es una actuación, pero si eso lo hace un actor, no sé cuánto tiempo tendrá que ensayar, no sé qué tan buen actor, no sé, Darín no podría hacer esto, digamos. Eso Darín no lo logra. Tal cual, no hay otro Pedro. Sí, aparte lo particular de él, de su punto de vista, ¿no? Como está corrido de muchos, de lo que podríamos pensar así a priori de un personaje con sus características, ¿no? Eso está Totalmente. buenísimo. Y construido en la pantalla a partir de esas decisiones. Compañeros, más preguntas sobre la chirola. Sé que hay gente de Bolivia conectada, mando un saludo Sí, en un ahí. momento pasamos como los 200 espectadores. Muy, muy bien. Un montón, me siento un rockstar. Compañeros docentes, ¿alguna pregunta más? Si no, también después nos queda un cierre para hablar también un poco de Herzog y tu experiencia Mr. Herzog. Sí, con el a ver, señor Herzog. ¿quién está? Eloy, Víctor, Melina, Celeste, ¿Alguna Camila, pregunta? Alejandro. Hay que lanzarlos a los docentes. Docentes, Bien, pongan la vamos cámara. no, están tímidos hoy, hay muchos espectadores. Vamos con la de Herzog. ¿Querés contarnos un poco tu experiencia con trabajar así con un prócer Ah, del documental? un prócer de la vida. Antes de pasar a Mr. Herzog, Sí. y para dar un poco de Seguramente después atención. van a aparecer algunas preguntas más en el chat antes de cerrar en Perfecto. unos minutitos. Quiero recomendar mucho, por favor, un podcast de unas chicas que estuvieron en la cárcel de mujeres en Bolivia, que se llama La Cebolla Atrapada, ¿no? Ya se lo pasé a Jorge Leandro, entonces Ahí él lo pongo en el chat. se los compartirá, porque todas las ideas y digamos, toda esa vibración que provoca Pedro se puede expandir y magnificar a través del testimonio de estas chicas, de este podcast que elaboran, y su razonamiento post carcelario. Son chicas que han estado en la cárcel y lo desarrollan como una suerte de conversación, terapia muy valiosa, muy potente. Entonces, se lo recomiendo muchísimo. Ahora sí, sobre Mr. Herzog. Tengo una Eh, pregunta antes. sí, por favor, Celeste. Que ya lo habías contado otro año, lo contaste. ¿Qué relación tenés vos con el encierro, también compartiendo este podcast? Y en tu vida, y si hacer este documental te modificó en algo, no sé, alguna perspectiva respecto de eso. Mm.
Me acuerdo. Sí, gracias por traerlo, Celeste. Fue muy interesante porque fue después de varios años y sucedió así. Yo estaba estas mesas, ¿no? De documental, ¿no? El documental latinoamericano, qué sé yo. Estábamos con Ignacio Agüero. No me acuerdo del resto de personas, pero sí me acuerdo de Ignacio. El Nacho estaba, y Nacho siempre hace unas preguntas muy precisas y con un tono muy suyo entre que es juego y serio, ¿no? Y él, antes de comenzar, me preguntó por qué había hecho este tipo de películas, por qué hacía estas películas. Y ahí pasó algo muy extraño en el momento de dar mi respuesta, porque pareciera que no respondía yo, sino alguien más, alguien. Y yo respondí casi textual, era porque, decía Ignacio, yo creo que es porque tengo la necesidad de entender cómo es que mi padre sobrevivió y cómo es que mi familia, mi abuelo sobrevivieron a este tipo de espacios de cárcel, ¿no? De encierro, eh, de la dictadura, de expulsiones, pero me inquietaba mucho saber cómo habían encontrado soluciones chiquitas para poder seguir viviendo y soluciones chiquitas y enormes para no ser víctimas, no considerándose víctimas. Y algo que ni mis abuelos ni mi padre nunca nos habilitaron esa posibilidad de ser víctimas, ¿no? Por eso también me gustó mucho este podcast que les recomendé, porque no hay un lugar al victimismo, sino es también un lugar del análisis y de también hacerse cargo de todas las cosas, ¿no? Eh, Caer en el victimismo es lo peor que podemos hacer, porque ahí es donde, yo creo que es ahí donde se hunde uno mucho. Entonces, con estas películas, yo pude entender algunas cosas de la dimensión humana, del cómo consigue alternativas colectivas y personales para continuar al día siguiente, para seguir vivos al día siguiente, ¿no? Algo que yo lo conocía de testimonios, de memorias familiares, y que un poco están en este libro que citaba al inicio de Víctor Frankl, o también está en el de Dostoyevsky, ¿no? Es como toda esta cómo el ser humano puede realmente encontrar alternativas, por muy reducidas que tengas tus alternativas, es decir, son dos, nosotros en libertad o en esta supuesta libertad tenemos, vamos a decir, 20 alternativas, bien, 20 posibles caminos. Bueno, estando en un encierro con un policía al lado, en un lugar estrecho, sin comida, sin agua, en un calabozo, tú tienes dos opciones. Si al menos tienes dos opciones, tienes la posibilidad de elegir. Y esa posibilidad de elegir implica una libertad, ¿no? Es decir, que por mucho que te apaleen, por mucho que te encierren, no te quitan esa libertad. No, es imposible que te quiten la libertad. Entonces, en cuanto te das cuenta que todavía puedes ejercer la libertad, puedes vencer, ¿no? Ahí yo creo que está la clave, pero no tengo una experiencia personal directa, pero sí una memoria familiar en torno a esto, ¿no? Diego, Gracias, Celeste. Gracias. ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? por favor, Iván. Así como contaste que después del plano secuencia decidieron dejar de rodar, pero siguieron ahí experimentando. ¿Qué otras formas de hacer cine sin estar haciendo cine pensás que fuiste descubriendo o acuñando a lo largo del tiempo? Porque es una forma más de hacer cine sin la forma justamente de estar grabando. Sí. Otras dices en el tiempo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. sí. A ver, debo decir que hacer películas no es lo central para mí. Yo he hecho 3 películas en todos estos años y creo que he hecho mucho. O sea, decir que me agoto un montón, ¿no? Y sobre todo creo que hay otros lugares donde podemos contribuir más al cine, quizás, y que es la gestión que nosotros hacemos con el Cineclubcito. Es un cineclub que
yo fundé, pero somos 3 ahora que lo llevamos adelante. El seminario de fragmentos de lo real, el proyecto que tenemos del movimiento sonoro popular, que son proyecciones sonoras, justamente para lo que, el concepto que hablaba hace poco del sonido y esta posibilidad de proyectar el sonido como una memoria. La formación, todo esto para mí es más importante que hacer películas. Ahora, sí tengo preocupaciones, sí tengo obviamente también las ganas de hacer películas, pero muchas veces los contextos no son los apropiados para hacer una película, entonces desgastas toda tu vida en eso y desperdicias otros lugares donde puedes aportar, ¿no? Pero también yo creo que esta es mi formación. Yo en principio estudié, bueno, hice hasta el bachelor de biología. Nunca tuve una pretensión cinematográfica, es decir, yo no crecí con la idea de hacer cine, haciendo cine desde chiquito, es decir, lo romántico, ¿no? Que a mis 5 años yo ya agarraba una cámara y entonces iba y decía, y verdad. No, ciertamente no, me cayó de accidente, pero lo supe entender como una posibilidad de discurso. Entonces yo también estoy más cerca de la literatura como posibilidad que el cine. Para mí yo leo más libros que ver películas. Me interesa más la literatura que ver películas. Obvio que veo películas por mi trabajo, pero también los recursos que tengo para yo sustentar las ideas que se me vienen para hacer películas no están en buscar películas como referencia, sino una literatura como referencia. Entonces, y la literatura me permite imaginar mucho más de lo que yo podría imaginar viendo una película, ¿no? Entonces, creo que esos son los canales. Y otra, me preocupa mucho a mí la distribución de los films y la mediación de las películas en general. Entonces, por eso también el Cineclubcito y por eso también la dimensión política, ¿no? de una película creo que es muy importante. Y ahí por eso lo traía aquí a Luis Espinal, que él se preocupó mucho de ese carácter político del cine y entender que el cine es una herramienta y puede ser una herramienta y un arma, tanto a favor como muy en contra. Va a depender de nosotros, va a depender de nuestra ética, de nuestra ideología que está previamente al cine, ¿no? Como la vida está previamente al cine, el mundo está previo al cine. Nosotros tenemos que entender el mundo antes de agarrar una cámara, ¿no? Esa es una responsabilidad. Entiendo mucho cuando alguien dice, no, es que hay que ser como Glauber Rocha, que dice una idea en la cabeza y una cámara en la mano y salir a filmar, algo así. Bueno, pero eso lo decía Glauber Rocha después de como 15 años de hacer crítica cinematográfica, de hacer periodismo, de hacer activismo, de ser militante, de tener un caminar en la calle, que también lo dice Herzog, ¿no? Hay que caminar, hay que leer, hay que caminar. Vayan a hacer trabajos de herrería, vayan a hacer trabajos de panadería, vayan a hacer trabajos de carpintería, caminen, vivan la calle. Y eso es entender también la escala y el lugar de cada uno antes de agarrar una cámara con una aspiración que no nos corresponda, que no sea nuestra vivencia, que no sea nuestra memoria. También ahí está el problema, ¿no? Y ahora yo siento, me estoy extendiendo, pero yo siento ahora que el cine está perdiendo una responsabilidad de calle. Y ahí está nuestro problema, porque ese cine llega mucho, sigue siendo masivo, pero tenemos que hacernos cargo también de que nosotros estamos dejando la calle por hacer películas que están solo en nuestras cabezas. Y ese es un problema y es un reflejo del desorden ideológico que estamos sufriendo hoy, ¿no? Que las consecuencias son graves. Termino. Gracias, Iván. Bien, antes de cerrar, vemos si hay alguna otra pregunta en el chat y si no, hablemos un poco de tu experiencia con Herzog. Hace poco discutimos bastante en clase Fuego Interior, la película sobre los volcanes. Pero bueno, contanos un poco cómo fue trabajar directamente y tener una relación con Herzog. Fue una locura, fue una locura. Aquí no está la Alejandra, que la Alejandra me mandó un libro, cuando en ese momento, un libro de Herzog que era muy lindo. Ale no está porque está estrenando justamente hoy un documental que produjo. Ahora después, al final, vamos a hablar un poquito de eso también. Buenísimo. Bueno, con Herzog, pues, no sé, lo que le puede suceder a cualquiera. Es un miedo terrible cuando finalmente me enteré que era con Herzog,
porque a mí me contactó una productora alemana en principio y después los coproductores mexicanos. Pero era muy cómico, porque yo estaba filmando, me acuerdo, en el campo, muy lejos de una comunicación eficiente con celular, es decir, había que irse a la plaza donde había señal y ahí podías llamar, etcétera. Y me llamaron y me dicen, las preguntas que hace, que sí, siguen existiendo esas preguntas, es muy extraño. Y me preguntaban, oye, bueno, Diego, ¿en Bolivia hay electricidad? Te juro, eran unas preguntas, así, ¿hay internet? Che, te estoy hablando por un celular que casualmente lo cargo cuando lo enchufo en una pared. Yo estaba muy molesto con esas preguntas, porque además no me decían qué era concretamente, me escondían muchos, no me querían decir que era Herzog, ¿no? Entonces yo decía, mira, y al final le dije, mira, hazme una lista de lo que necesitas y yo te voy a decir si hay o no hay, ¿no? Si hay esta luz, hay este dolly, si hay esta cámara, etcétera. Estaba muy enojado. Y bueno, después me llamaron los mexicanos. ¿Qué habrán dicho? En español se entenderán, tal vez. Y tampoco querían decirme, decían, no, es de un director muy famoso, con actores también muy reconocidos, que no sé qué. Mexicanos, yo dije, no sé, va a venir, qué sé yo, va a venir Thalía a filmar en Bolivia. O sea, me imagino que me daba realmente hueva. Hasta que yo ya creo que notaba mi cansancio, decía, bueno, mira, dime qué es, porque si no yo no puedo dimensionar qué se necesita, si necesitan seguridad, si necesitan paparazzis o necesitan un equipo de trabajo, ¿no? Y, y me dijeron que es Herzog. He dicho, guay, estás loco, ¿en serio? No me mientas ahora. ¿Cómo va a ser Herzog? ¿Qué va a venir a hacer aquí? Y sí, era Herzog. No me lo creí hasta el último momento, hasta que lo vi realmente salir de ese avión. Y lo único que podía hacer era un poco imaginármelo, pero me era imposible porque Herzog está muy lejos de mi posibilidad, ¿no? Entonces, vi de nuevo algunas de sus películas, pero era para medir hasta qué punto era cierto el mito de que Herzog era loco y se comía indios y que se agarraba a cuchillazos con su equipo, qué sé yo, todo eso que ronda también, ¿no? El mito. Sobre todo después todo de lo que hizo en Perú. Y después leí un libro que se lo recomiendo muchísimo, que era que es Herzog por Herzog, editorial El Cuervo, no, ¿Cuenco del Plata es? ¿Cuenco del Plata? Cuenco del Plata, sí, por aquí está. Cuenco Yo del lo Plata, tengo, sí. pero allá. Cuenco del Plata. Y está súper ajado, pero lo leí por todo lado. Pero era mi única posibilidad de acercarme a una persona. Y esta es una entrevista fantástica. Entonces leí todo eso antes de que llega. Llega Herzog y igual increíble, ¿no? Y Herzog había pedido, tenía un requerimiento muy puntual que me pasaron, claro, los productores. Y me dijeron, Herzog necesita 2 actores que sean mellizos, que tengan entre 6 y 8 años y que sean ciegos. Bueno, a ver, ¿quién consigue eso? ¿No? O sea, 2 hermanos mellizos entre 6 y 8 años ciegos. Yo busqué por todo el país, no había. Y claro, yo les decía, oye, ¿y esto? ¿Habría que viajar a otra ciudad? Bueno, sí, toma, viajar. No había. Herzog llegó a Santa Cruz. En Santa Cruz yo no había buscado esos niños ciegos, no había ido a buscar. Y la mamá de una amiga me dijo, ¿por qué no van a este centro que hay gente ahí, que vayan a revisar? Yo, bueno, lo anoté. Y había un poco horas muertas, digamos, que no había para hacer nada, y los productores eran muy estresados. No, Herzog tiene que estar haciendo cosas todo el tiempo. Entonces hay que hacer, invéntate algo, Diego. Uf, lo llevé a mercados, caminamos por aquí, por allá. Y después había un tiempo que ya había que llenarlo. Y le digo, bueno, vamos a este lugar. Es posible que encontremos ahí algo. Yo no sabía que íbamos a encontrar nada. Era lo más probable era que no iba a haber nada. Y lo más probable era que yo me iba a ganar una reprimenda porque no íbamos a encontrar nada, ¿no? Tanto así fuimos. Y yo me adelanté mientras se bajaban y no sé qué, me adelanté y al administrador, al que estaba en ese lugar, le digo, che, necesito 2 niños mellizos ciegos. Y me dice, ucha, no hay, pero hay 2 hermanitos que sí, no ven muy bien, pero están ahí. Yo, mostrámelos. Vamos, y eran 2 hermanos que tenían 6, 8 años, que se parecían muchísimo,
o sea, parecían mellizos, y los dos tenían deficiencia visual. Era como increíble, o sea, se había encontrado. Entonces yo ya, que se reúnan con Herzog, se reúnen, qué sé yo, todo, y eran perfectos. Entonces Herzog estaba maravillado desde el día 1. Y después fuimos al salar, o sea, se cumplió después todo el resto del plan estaba muy bien armado. Yo había hecho el trabajo. Y lo más lindo fue en el salar de Uyuni, a las faldas de el volcán La Tunupa, estábamos con el equipo reducido que habíamos ido a ver las locaciones, todo el primer recorrido, y Herzog en la cena, ahí el Herzog estaba en el otro lado de la mesa, y pidió hablar, y pidió que yo sea su asistente de dirección. Entonces, yo temblaba. Yo hasta ese momento solo organizaba, yo era encargado de la producción en Bolivia, que ya era un montón. Y quería que yo sea su asistente de dirección. ¿Cómo le dices que no? ¿No? Entonces, bueno, le dije, sí, Mr. Herzog. Y claro, Herzog extendió toda su mano así por toda la mesa para darme la mano y tal. Y desde ese momento yo era el asistente de dirección de Werner Herzog. Lo cual agradezco mucho porque he podido conocer a una persona más allá de un simple trabajo. Y Herzog es tan sensible como radical, yo creo. Una persona absolutamente sensible, pero que se hace cargo y es el primero en arriesgar si es que hay algo. Me acuerdo mucho, teníamos que entrar a un aeropuerto en Potosí, un aeropuerto abandonado, y llegamos con la vagoneta. Yo primero voy a tratar de abrir, estaba con cadenas, digo, Mr. Herzog está con cadenas, no vamos a poder entrar. El productor mexicano sale y igual trata de abrir, no, esto está con cadena. Herzog se baja del auto y no sé qué hace, pero se abren las puertas. Jesucristo, se abrieron las puertas. Se abren las puertas y entra. La productora alemana que estaba atrás, no, Herzog, no entres, te pueden disparar, ¿no? Así, dramática, Sudamérica, es una selva para todo el mundo. Y Herzog, sin darse la vuelta, le dijo, si van a disparar, el primero soy yo. Entonces, listo, yo lo sigo a este hombre, yo lo sigo a este tipo. Y desde ese momento, así que realmente sabes que estás siguiendo una persona que se va a hacer cargo, ¿no? No es un director que te va a mandar a vos a los lobos, va a ir él primero, ¿no? O va a ir contigo al menos. Y eso me parecía genial. Como también una cosa, digo, esto estoy relatando, son anécdotas para que conozcan la dimensión de que los mitos no son siempre exactos, ¿no? De hecho, su magia es ser inexacto. Y otra que estábamos en plena preproducción, con planes de rodaje, gente corriendo de un lado al otro, etcétera, todo lo que es esa agitación. Y Jesús un día se me acerca y me dice, oye, hoy día, de tal hora a tal hora, no quiero hacer nada, por favor no me pasen nada, y si quieren el resto del equipo puede también descansar. Pero yo, por favor, de esta tal hora a tal hora no quiero nada. Perfecto, Mr. Jesús, bueno, calculo, veo, bueno, está bien. Y después lo veo buscando, lo veo hablando con varios funcionarios del hotel. Entonces yo me preocupé, algo debe estar mal. Entonces voy a la funcionaria del hotel y digo, ¿qué está buscando, Jesús? ¿Puedo ayudarte? ¿Hay algo que falta? No sé qué. Está buscando un televisor, me dice. Quiero un televisor, pero no, quiero un televisor. Sí, es que hay un partido. Entonces él, por su cuenta, estaba buscando dónde podía haber el partido del Bayern Múnich contra el Oporto, cuartos de final de la Champions League. Bueno, entonces le ayudamos, conseguimos un lugar, habilitamos todo, y claro, todos vamos a ver el partido con él, bueno, algún grupo, ¿no? Y Gerso quería su botella de cerveza y su balde de papas fritas, y que no lo jodan. Listo. Entonces, una cerveza y una papa frita por tiempo para ver a su equipo, el Bayern Múnich, que perdió. Entonces todos estábamos muy asustados, ¿qué va a pasar con este monstruo que si pierde su equipo? Bueno, más bien perdió y estuvo muy cuerdo, muy tranquilo. El Oporto le ganó en buena ley, así que todos felices. Pero quiero decir que es una persona que se da esas licencias, que se da ese espacio también para disfrutar, que no es una máquina de hacer cine, que es una persona y que también a ti te vas a... Es como un niño, ¿no? Entonces, fantástico. Y también
al final del rodaje, en el Salar, que todavía ha salido muy bien, que sí, él estaba contento, vimos a Herzog rapear, lo que podría llamarse hoy perrear. Entonces Herzog también perrea. Hasta abajo. Queremos el video, lo vamos a subir al campus también. Sí. Bueno, Diego, espectacular, muy, muy lindos comentarios también de parte de alumnos y alumnas en el chat. Gracias. Gracias por todo. Hablamos de todo un poco, ¿no? Desde la preparación, la intuición, los recursos y de hacerse cargo, que no es poco. Así que me parece que está buenísimo todo lo que, por todos los lugares por los que atravesó la charla. Así que, de nuevo, una vez más, muchas gracias por No. hacerte este rato para hablar con los alumnos, y esperemos que en algún momento se haga de manera presencial en la UBA en alguno de estos años. Sí. Es mi sueño, y ya habría que juntar como ya 3, 4 generaciones, ¿no? Tenemos ya... Tal cual. O sea, sería una gran fiesta más que ¿no? No, yo agradecido. A mí me encanta, o sea, vuelvo a recalcar también, todo lo que digo ahora es también posible porque ha pasado el tiempo. Yo he tenido la posibilidad de que esa intuición de la que fue hecha la chirola, esa emergencia también es la que fue hecha la chirola, hoy ya he podido trasladarle a una suerte de conocimiento que voy aplicando de forma consecuente en mi vida también y en mis otros trabajos. Es decir, las películas no se acaban de pensar, ¿no? Las películas no te dejan de perseguir. Y también eso es bueno ser consciente. Muchas gracias, Diego. Gracias a Hasta la ustedes. próxima. Ahí muchos agradecimientos, aplausos finales. Y Gracias. a ustedes les decimos que nos vemos en 10 minutos en comisión. Hay muchos agradecimientos. Y Eso, recordar dos gracias. cosas. Que el sábado vamos todos a ver la película que produjo Ale Greenspoon, al Gomón. Después vamos a poner bien el horario en el campus. Es a las 9 de la noche, me parece, este sábado. Y después pedirles también que vean el documental Diego Maradona, de Capadia, el documental de archivo, porque el lunes que viene va a estar invitada a nuestras aulas Laura Tuzzi, que es la archivista de ese documental y de muchos otros documentales y películas de ficción y series documentales, series de ficción con mucho material de archivo. Y la verdad es que es la segunda vez que viene a FADU, y es una charla que es muy, muy interesante y muy rica y muy particular sobre el trabajo del archivo en el mundo audiovisual. Yo un pedido. Vale. Ale Greenspoon está estrenando. Por favor, chicos, vayan, abrácenla, porque estrenar una película argentina hoy es muy complicado y necesita el apoyo de todos. Yo estoy con ustedes, y si hay una alegría de estos encuentros es porque me da la posibilidad de alguna forma darles una perspectiva de que el futuro puede ser mejor. Así que sigamos. Abrácenla mucho a Greenspoon. Es muy buena amiga. Y así nos vamos. Gracias por todo, Diego, y nos vemos en Chao. 10 minutos con ustedes en las Estén bien. comisiones. Gracias, Diego. Saludos para todos.